Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Pues vamos a seguir compartiendo contigo. Recuerda que hace 2 semanas yo compartía acerca de lo que es el fruto del Espíritu Santo y lo que es la armadura de Dios, y aprendimos algo importante, que es necesario estudiar la palabra, no solamente leerla. Y yo te mencionaba que ya en esos tiempos hay muchas versiones de la Biblia que nos pueden ayudar a entender acerca de lo que está escrito en la palabra. Y yo te mencionaba que es necesario que cuando estudiemos la palabra tengamos a la mano un diccionario bíblico. ¿Por qué? Porque el diccionario bíblico, cualquier palabra que tú no entiendas que está escrito en la palabra, te va a ayudar porque tiene un significado etimológico de esa palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que te da el significado de la raíz, del origen y significado de la palabra. Entonces, en lo personal yo te puedo decir que ten siempre en cuenta que una de las mejores versiones para leer la palabra es la versión Reina Valera 1960, porque muchas de las palabras que ya vienen escritas o en la manera en que se tradujo, lo hicieron de esa manera, desde el origen y significado etimológico de la traducción. Por eso a veces hay palabras que no se entienden o no son tan comunes en nuestro vocabulario. Entonces es importante que tú estudies en la Reina Valera y nada más te apoyes en otras versiones para que te dé comprensión. Pero es fundamental que siempre busques el significado de raíz, de origen, para que tengas buen entendimiento. Por ejemplo, si tú lees algunas versiones más sencillas o que no es la Reina Valera versión 60, cuando tú lees Gálatas 5:22, que habla acerca del fruto del Espíritu, entonces te vas a dar cuenta que habla de amor, gozo y paz. Hay versiones que hablan, en lugar de decir amor, dicen caridad. O sea, como que el significado está fuera de contexto. También la palabra alegría no es lo mismo que gozo, como viene traducida. Entonces, algo que quiero resaltar de lo que yo te compartía hace 2 semanas es precisamente esto con respecto al fruto del Espíritu Santo. Es necesario que tú entiendas el significado etimológico de la palabra para que llegues a comprender que así como está escrito en la versión 60, entonces son cosas que debemos de desarrollar. Las cualidades y virtudes del fruto del Espíritu Santo es algo que se debe desarrollar en nuestra vida cristiana. No es lo mismo gozo, que es tal cual como viene traducido y que vemos la importancia de lo que es, ¿verdad? A diferencia de lo que puede ser la palabra alegría, que es nada más una sensación o una emoción que se manifiesta por algún acontecimiento, ¿verdad? Entonces, por eso debemos entender qué tan importante es el significado de cada palabra. Entonces, no sé si tú ya viste la palabra la película de donde se manifiestan las emociones, ¿no? ¿Cómo se llama esta película? Entonces, si tú la ves ese juego de emociones que hay en una persona, alegría, tristeza, y son cosas del ser humano, son emociones del ser humano, nada que ver con el desarrollo del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es bien importante que uno esté consciente de la importancia del estudio de la palabra, porque esto te va a ayudar precisamente a manejar todo aquello que se presenta en tu vida. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo desarrollar paciencia? Bueno, pues a veces es importante estar consciente
de lo que la paciencia es. Entonces, muchas veces la palabra lo que tiene es tolerancia. Uno es tolerante a lo que está pasando, pero paciencia te lleva a mantenerte en ese estado de calma, sin ningún tipo de reacción negativa a lo que está pasando. ¿Sí? En la semana estaba yo en Aurrera, fuimos a comprar algo, y en el momento en que yo estoy esperando porque iba a pagar algo, adelante de mí había un señor con su carrito y un señor que ya estaba pasando sus artículos. Y en el momento en que pasa sus artículos, no sé qué le empieza a pedir a la cajera, que un número, que quiere dinero, y una transacción tras otra. Y tú dices, bueno, ¿hasta qué horas va a terminar? Hasta el señor que estaba delante de mí me voltea a ver, ya con una cara diciendo, ¿y este qué? O sea, ya desesperado, impaciente, terminaba una cosa y no sé qué le decía a la cajera, y otra vez la cajera ahí se ponía a meter, y el señor con cara así de, y me volteaba a ver como diciendo, pues vamos a decir algo, ¿no? Pero en una situación así, tú debes de estar consciente. Tú lo que quieres es pasar, terminarlo más pronto, ¿verdad? Pero si tú estás consciente de que la palabra dice que debes ser paciente, tomas control. No importa lo que tenga que hacer. Si es justo o injusto lo que está haciendo, simplemente tú te mantienes calmado, no reaccionar negativamente, no dejar que tus emociones tomen control y te puedan llevar a decir algo, ofender a alguien, ¿verdad? Entonces tenemos que llegar a conocer de la palabra y saber que yo tengo que desarrollar esto con respecto a las virtudes y cualidades del fruto del Espíritu Santo. Entonces, ante cualquier circunstancia, tú debes de estar consciente, ok, es una buena oportunidad de desarrollar bondad, benignidad, paciencia, templanza, amor, gozo, paz. Es estar consciente de cada circunstancia que nos rodea para que podamos ciertamente desarrollar todo esto en nuestras vidas. Entonces, en la manera en que tú puedas llegar a estudiar cada significado de las cualidades del fruto del Espíritu Santo, te va a ayudar mucho a enfrentar las circunstancias. Tú puedes decir, es que soy impaciente. Pues claro, porque nunca has desarrollado esa paciencia. Ante cualquier circunstancia tú tienes que estar ciertamente cuidando que no reacciones o que tus emociones se manifiesten en ese momento. Por eso que cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, hablamos de carácter. Nuestro carácter tiene que reflejar cada cualidad y virtud del fruto del Espíritu Santo. Por eso debemos de evitar cualquier cosa que nos pueda causar pecar delante de Dios, porque reaccionamos ante las circunstancias. Ser prudentes también debe ser parte de nuestro carácter. ¿Qué quiere decir esto? Aprende a planear las cosas, no dejarlas en último momento. Por ejemplo, si tú tienes que hacer un pago, pues no esperes a que se cumpla la fecha de pago para hacerlo, porque tú no sabes qué puede pasar. Tú puedes ir al banco y ya listo para pagar, y en eso te dicen, ¿sabes qué? Lo siento, pero se fue el sistema. Y tú digas, pero es que es mi último día, si no pago hoy, ya mañana va a haber recargos. Entonces, tus emociones van a empezar a tomar control ante una circunstancia que pudiste prevenir si te hubieses preparado días antes para hacerlo. Entonces, ante cualquier circunstancia, cuando tú eres prudente y no te esperas hasta el final, ¿qué pasa si cualquier cosa pasa? Ok, hoy no pude, pero todavía tengo tiempo. Mañana puedo hacerlo con calma. Entonces, vemos que todo eso es parte del conocer y de desarrollar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así que yo te recomiendo a que en verdad empieces a tomar este tiempo de estudiar
y entender cada palabra de lo que es el fruto del Espíritu Santo y empezar a desarrollarlo en tu vida. Entonces vamos a ver la segunda parte con respecto a lo que es la armadura de Dios, porque si la palabra de Dios nos habla, especialmente en Efesios capítulo 6, de lo que es la armadura de Dios, que debe de ser parte de nuestra vida cristiana, pues vamos a ver que es de gran importancia y más en estos tiempos. Yo creo que cuando llegamos a entender lo que está pasando en el mundo, y yo te puedo decir que así como hemos estado viendo cómo las cosas dentro de la iglesia, no me refiero nada más aquí en la iglesia, sino en general la iglesia cristiana, como que ha perdido el sentido de ser parte de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Inclusive yo puedo mencionar y hacer una comparación de lo que era la alabanza hace 20 años, 25 años atrás, a la que hay hoy en día. Hay una gran diferencia. Simplemente escucha los cánticos de hoy, muy bonitos, pero muchos nada más reflejan emoción, sentimiento. Hablan nada más acerca del amor y la bondad de Dios. Pero Dios no solamente es amor, no solamente es bueno. Tenemos un Dios todopoderoso. ¿Dónde está la guerra espiritual? Si tú te das cuenta, muchos cánticos de hoy realmente no expresan nuestra batalla, nuestra lucha. Inclusive si tú das oído a veces a lo que se predica, a lo que se enseña, ya no nos hacen saber que hay un enemigo al que tenemos que estar luchando todo el tiempo. Difícilmente ya escuchas que hay un enemigo a quien tenemos que vencer a través de la alabanza, a través de la adoración. Muchas veces ya no se hace mención de que Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y necesitamos no solamente ser amorosos, bondadosos, sino que tenemos que ser agresivos espiritualmente hablando. Tenemos que ir contra todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en una situación en donde se le da gran importancia. No sé, pero ahora tú ves a veces en las redes sociales y cómo están de repente dando una gran importancia a que estudies hebreo. Porque si no estudias hebreo, no vas a entender nada de lo que es la palabra. Entonces, como que se le está dando un giro o un retroceso a lo que realmente la iglesia debe ser. Por eso es importante que nosotros lleguemos a entender cuál es nuestra posición en este mundo. No solamente estamos para agradarnos unos a otros, el no tener problemas. En el mundo ya es no discutas, no digas, no hagas, no castigues, ¿verdad? Cuando realmente tenemos que contrarrestar todo ese mal como la palabra de Dios nos dice. En esos tiempos ya a los niños no se les castiga, no se les llama la atención. ¿Para qué? Para que no sufran, para que crezcan bien, pero están creciendo mal, ¿no? Entonces tenemos que llegar a entender la importancia de lo que la palabra de Dios nos dice y vemos que nosotros debemos de estar siempre vestidos con la armadura de Dios. Ya habíamos visto lo que dice Efesios 6, versículos 10, 18, vamos a verlo rápidamente. Y dice aquí Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mira cómo Pablo empieza diciéndole a la iglesia: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo debemos estar preparándonos? Dice: vestíos de toda la armadura de Dios
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Él nos está diciendo, tienes que estar preparado y estar en constante lucha y firmeza ante toda acechanza del diablo, que es nuestro enemigo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Aunque aquí hace mención de que el mal va a venir en contra nuestra. Habrá días malos. Pero ¿qué dice aquí? Ponte toda la armadura de Dios para que cuando estés en ese día malo, acabe todo y sigas firme. ¿Qué más dice? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí vemos cómo Pablo habla de la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que estemos protegidos. Y hace una connotación bien importante, una protección espiritual, porque dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad, contra principados. Y todo ese ambiente espiritual, todas esas huestes espirituales que hacen, influencian a muchos en este mundo. ¿Para qué? Para ser usados por Él, y más para estar siempre en contra de nosotros, los que estamos con Dios. Entonces, vemos qué tan importante es estar siempre con la armadura de Dios para que venga lo que venga, tanto en lo natural, como dice, en el día malo, y en el ambiente espiritual, estemos siempre firmes. Entonces, habla primeramente que debemos tener el cinturón de la verdad, porque este es fundamental para la batalla. El cinturón de la verdad es la primera pieza de la armadura que Pablo dice que debemos tener, y vemos que el cinturón, especialmente en la guerra y en aquellos tiempos, era necesario para estar siempre ceñido. Por ejemplo, cuando uno va a hacer algo, alguna tarea, lo primero que hace es ceñirse el pantalón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es fundamental. Tienes que acomodarte, estar bajándote, ¿no? Okay. Si voy a cargar esto, espérame, ¿no? Se prepara uno, se ciñe uno el cinturón, porque imagínate, con los pantalones abajo, en el momento en que tú te agaches, pues no vas a poder. Realmente es difícil, ¿no? Cuando tienes los pantalones abajo, te quieres agachar, no se puede. Entonces, dice la palabra que debemos estar ceñidos o ceñirnos el cinturón de la verdad, porque este es fundamental. Entonces, un guerrero ciertamente usaba el cinturón para llevar ahí sus armas. Si tú ves ahora a la policía, llevan un cinturón y ahí llevan las balas, llevan donde portar el arma y todo, ¿verdad? Entonces todo está a la mano para cuando tiene que enfrentar al enemigo, ¿sí? Entonces vemos que fundamental es el cinturón de la verdad, y vemos que todo esto habla precisamente para estar preparado en el espíritu, en lo espiritual, para poder defendernos. Y vemos que esto nos da libertad. Cuando uno está bien ceñido, esto nos da libertad de movimiento, tener libertad espiritual y protección a todo aquello que pueda entonces estar viniendo a nuestras vidas. Por eso vemos que también nos habla acerca de la coraza de justicia. La coraza de justicia cubre pecho y espalda en la armadura, y vemos que eso
pues cuando luchaban en aquel tiempo cuerpo a cuerpo, pues a veces tenías 1, 2 o 3 enemigos a los cuales tenías que enfrentar, y mientras tú te defendías con uno, el otro podía llegar y golpearte, pero como tienes la coraza, la protección, pues el golpe no era mortal. Podía lastimarte quizás, pero no mortalmente. ¿Por qué? Porque todo esto cubría o cubre todos los órganos vitales para la vida del hombre. Entonces, un cristiano siempre tiene que estar vestido con la coraza de justicia para proteger y evitar que los golpes del enemigo sean mortales. Esto no quiere decir que el enemigo nunca te va a golpear. Vendrán situaciones en donde sí el enemigo podrá atacarte, golpearte, pero nunca de muerte. ¿Por qué? Porque estás protegido. Entonces, podemos ver que esta coraza o el pectoral que ellos usaban, los soldados, estaba hecho precisamente de hierro o de bronce para que resistiera cualquier golpe, todo aquello que el enemigo pudiera estar usando como arma. Entonces, el calzado del Evangelio de la Paz, esto tiene que ver precisamente de que si tú haces mención o si te das cuenta, en aquellos tiempos la mayoría de la gente usaba sandalias, pero el calzado del soldado pues era diferente por cuanto cubrían el tobillo y aparte subía con cuerdas hasta la rodilla. Entonces era para mantener el calzado más fijo, e inclusive la suela tenían clavos para que pudieran ellos tener mejor firmeza al estar peleando. Entonces, si hacemos esa comparación en cuanto al calzado que se usaba en aquel tiempo, una sandalia no era lo mismo que el zapato que usaba el soldado en aquellos tiempos. Entonces podemos ver que este tipo de calzado era para mantener los pies firmes y sanos en todo momento. Recuerda que muchas veces el ejército, pues el que era el soldado, el que se enfrentaba en la batalla y que muchas veces era cuerpo a cuerpo, pues ellos caminaban. No todos iban en caballo, en carruajes, sino tenían que caminar, y el zapato especial que utilizaban en aquellos tiempos los soldados les permitía caminar grandes distancias, estaban protegidos precisamente para cualquier tipo de terreno y no causar algún daño en su pie, ¿verdad? Es como cuando tú vas a la montaña, al bosque y no llevas los zapatos adecuados, un resbalón, una torcedura te puede dejar ahí en grandes problemas, ¿verdad? Si tú te lesionas un pie porque no llevas el calzado adecuado, puede causar un gran problema en ese momento. Entonces vemos que todo tiene razón de ser, y vemos que el calzado, como dice aquí la palabra, el calzado de la paz proporciona un fundamento firme. Es como decir, cuando tú te pones el zapato adecuado, hasta tú sabes, ¿no? Que ya estás listo, estás preparado para lo que venga, para lo que vas a enfrentar, ¿verdad? Te pones tus tenis y vas a ir a correr y ya está, dices, órale, ya estoy listo, ¿verdad? Cualquier tipo de calzado adecuado hasta te da ánimo, ¿no? Porque dices, yo ya estoy listo, venga lo que venga. ¿Por qué? Porque vas a estar firme en todo aquello que tengas que enfrentar. Entonces podemos ver que la palabra dice que el apresto del Evangelio aquí es utilizada por Pablo en Efesios 6:15, porque viene de esa palabra en griego que significa: el Evangelio mismo ha de ser el sólido cimiento del creyente. El Evangelio, la paz, la palabra de Dios nos debe dar ese cimiento, esa firmeza en los pies para caminar, especialmente en este mundo que está pues totalmente en contra de las cosas de Dios. Sabemos que el mundo pues lo que menos hace es andar en los caminos de Dios, y uno tiene que estar caminando
por este mundo, en un mundo donde si no tomas cuidado puedes contaminarte, ensuciarte, caer, tropezar con lo que hay en el mundo. Por eso vemos que debemos estar bien protegidos, bien cimentados. Sabemos que Jesús es la roca de nuestra salvación y nuestros pies tienen que estar sobre la roca para no caer, para no tropezar, para no resbalarnos. Por eso vemos que lo que Pablo aquí nos dice es precisamente que debemos hacer del evangelio nuestro calzado para que podamos estar firmes, sea nuestro cimiento en este mundo, para que podamos vivir en conformidad con lo que Dios ha dispuesto en su palabra y ser testimonio de Él en este mundo. Por eso es fundamental que nosotros entendamos que todo lo que Pablo aquí nos dice en esa comparación con una armadura del soldado, entienda uno la importancia de cada parte de lo que consta esta armadura. Entonces vemos que el mensaje del evangelio proporciona el fundamento sólido que un creyente o un cristiano debe tener. El evangelio de la paz nos proporciona la preparación y es el cimiento que necesitamos para enfrentar las batallas espirituales de la vida. Por eso vemos que un soldado podía aguantar el embate del enemigo con el calzado correcto, siempre estando firme. También Pablo habla y nos dice que debemos estar con el escudo de la fe. Al igual que un soldado en la batalla, uno de sus accesorios o herramientas importantes era el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque esto lo protegía de cualquier ataque del enemigo. Entonces, y vemos que el escudo era importante porque no solamente te protegía en la lucha cuerpo a cuerpo, sino que si alguien disparaba una flecha, pues el escudo servía ¿para qué? Para protegerte, ¿verdad? Entonces el escudo es fundamental porque no solamente sirve para protegerte en una lucha cuerpo a cuerpo, sino también a la distancia. Y era fundamental también porque no solamente el escudo sirve de protección, sino también como arma, ¿verdad? Entonces es fundamental que uno aprenda y conozca el por qué cada parte de la armadura es importante para nuestras vidas, porque podemos ser atacados en cualquier momento y de cualquier dirección por todo ataque, por toda artimaña, por todo engaño de Satanás. Recuerda que él está, como dice la palabra, como león rugiente buscando a quien devorar. Uno tiene que estar precisamente capacitado para enfrentar lo que viene, lo que se acerca a nosotros y a lo que a distancia el enemigo está planeando también en contra nuestra, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. También vemos que un escudo, ya sea que lo usemos física o espiritualmente, solo puede ser eficaz cuando es levantado. Esto quiere decir que el escudo no lo lleva simplemente así. Tiene que ir siempre al frente, levantado, listo para cualquier ataque y no tratar de o llevarlo en la espalda, ¿verdad? Ahí para qué te sirve. Tiene que estar siempre en su lugar para darte la protección que tú necesitas. Por eso tampoco era, o lo digo de esta manera, si tú te das cuenta, pues un soldado tenía que estar preparado físicamente, tenía que tener debería de tener un entrenamiento físico. Es como cuando, si viste la película de Gladiador, pues no era un hombre ahí enclenque, ¿no? Eran hombres corpulentos, fuertes, que todo el tiempo están practicando cómo manejar la espada, cómo manejar el escudo. ¿Por qué? Porque mantener aquí el escudo no es fácil, ¿sí? Tiene uno que estar físicamente bien
fortalecido para poder llevar toda esa armadura. Entonces todo esto es fundamental y parte de la preparación y la paciencia que también uno tiene que tener. Si no, imagínate, todo aquello que necesitamos desarrollar se necesita de perseverancia, de ser pacientes. Si no, simplemente no lo vamos a lograr. Tú piensas y tú dices, ok, desde hoy voy a empezar a estudiar inglés. Y en la manera en que empiezas a tomar las primeras clases te das cuenta que no va a ser tan fácil. O el problema que tú tienes para aprenderlo. ¿Qué necesitas? Más perseverancia, más preparación. Y esto te va a ayudar a que en un momento dado puedas dominar el idioma. De otra manera, si tú a la primera de cambio dices, no, es bien difícil, no pensé que fuera tan difícil y lo dejas, entonces nunca vas a poder aprender a hablar otro idioma, ¿sí? Entonces, todo va a requerir de esfuerzo, de ser pacientes, de estar firmes, de querer lograr lo que realmente tú sabes será bueno para tu vida. Por eso toda preparación, toda paciencia en nuestras vidas es parte. Y como yo te mencionaba, todo debe ser desarrollado en nuestras vidas. De otra manera, entonces, ¿cómo? Yo recuerdo que cuando cuando me fui por primera vez a Singapur, a la iglesia, y estar año y medio estudiando de la palabra en el seminario, en la escuela bíblica y todo, pues yo no me sentía diferente. Yo me sentía el mismo, el hermano Luis. Y cuando yo llegué a México y empecé a apoyar en la iglesia y todo, en una ocasión se me acercó alguien y me dice, hermano Luis, dice, yo quiero lo que tú tienes, lo que el Señor te ha dado. Y en ese momento yo le dije, hermana, no sabe lo que pide. Porque usted no sabe lo que Dios tuvo que hacer para darme lo que hoy tengo. O sea, yo sufrí en todo aspecto. Sí, mis emociones fueron ahora sí que muchas veces mi enemigo. Yo pensaba que los líderes, los pastores allá me tenían mala fe. Yo decía, sí, pues como soy mexicano se aprovechan de mí. O sea, yo no iba con los dones desarrollados, con el fruto del Espíritu desarrollado en mi vida. Y todo lo tomaba personal. Si es que no me quieren, me echan, me hacen menos, y como soy mexicano, pues que él haga esto, que él haga aquello. Pero era porque yo estaba mal, emocionalmente. No había yo desarrollado ningún fruto, nada del fruto del Espíritu Santo. Por eso sufrí y tuve que perseverar y luchar. Yo me metía con Dios y le reclamaba, y por más que yo le reclamaba, creo que las cosas se ponían peor, pero no era problema de Dios, no era problema de la iglesia, no era problema de los pastores, era problema mío, hasta que Dios me hizo entender, cambia. Acepta, haz lo que te dicen, prepárate, capacítate, sé paciente. Y cuando empecé a ser paciente y a empezar a tomar en serio lo que yo estudiaba, empecé entonces a cambiar, a desarrollar todo aquello fundamental para la vida cristiana. Y de manera automática todo lo que uno estudiaba pues ya viene a ser parte de. ¿Por qué? Porque así es para cada uno de nosotros. Sí, yo sé que no soy nadie especial, pero yo sé que cada uno tiene que pasar por un proceso igual, similar o aún todavía quizás más por lo que yo he pasado, pero va a depender de cada uno. Por eso ser humildes, ser pacientes, todo eso es algo que se desarrolla en nuestras vidas. Y vemos aquí cómo Pablo nos dice que todo esto es necesario, de estar firmes, de ser pacientes, nunca tomarlo personal. Si es que en la iglesia nadie me quiere, me hacen menos. No se trata de eso. A todos tratamos por igual, porque queremos que se desarrolle todo lo que Dios está trayendo a nuestras vidas.
Y como yo te mencionaba, aquí como Pedro nos hace ver y nos da una descripción tan detallada de cómo debemos practicar la humildad y sostener el escudo de la fe contra Satanás. La humildad, recuerda que dice la palabra que a los humildes, ¿qué hace Dios? Los exalta, hace que sobresalgan cuando tomamos esa actitud de humildad. Y vemos que Pablo aquí también nos dice en Primera de Pedro 5, versículos 6 al 10, que es fundamental para sostener el escudo de la fe. Porque dice, humíllate, primeramente ¿ante quién? Ante Dios. Cuando tú te humillas ante Dios es cuando Dios entonces tu lugar por sobre los demás. Porque ya te humillaste bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces no es en tu tiempo, no es cuando tú quieres, sino cuando Dios sabe que es tu tiempo para ser exaltado. ¿Sí? Entonces, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestro mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, firme, fortalezca y establezca. Aquí donde dice, después que hayas padecido un poco de tiempo. Y eso es fundamental para nuestro crecimiento. Porque hay muchas cosas que Dios tiene que remover, cambiar, quitar de nuestras vidas, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, la manera de ver las cosas. Como yo te decía, yo pensaba que a mí me rechazaban por ser mexicano, etcétera, etcétera, pero todo es el daño que yo había tenido desde pequeño, si tú quieres, mis frustraciones, todo, ¿verdad? Y por eso sufría. Por eso cuando yo llegué a ese tiempo, ese momento en que dije, ya, Señor, yo no sé para qué me trajiste, si nada más me trajiste para sufrir, pues lo lograste, lo has logrado. Yo más de 6 meses, siempre con la misma cantaleta delante de Dios, siempre, ay, pobrecito de mí, Señor, ten misericordia, ten piedad, ay, mira cuánto sufro, mira los pastores, ay, los hermanos, nadie me pela, todos me rechazan. Todo era un sufrimiento para mí. ¿Pero por qué? Porque yo no había cambiado, todo lo veía desde mi perspectiva, ¿sí? De que siempre me sentí menos, me hicieron sentir menos, etcétera, etcétera. Pero cuando realmente llegué al límite en que yo le dije al Señor, ya no aguanto, Señor. O sea, si a esto me trajiste, bueno, lo acepto. Pero nada más dime entonces qué tengo que hacer. Y fue de las primeras veces que Dios habló, que realmente Dios habló a mi vida y me dijo, obedece. Obedece en todo lo que se te pide. Y ya, aunque yo quería seguir hablando y que me dijera Dios cómo, por qué, ya Dios no dijo nada. Así es Dios nunca te va a dar explicaciones. Él ya lo dijo, ¿lo aceptas o no lo aceptas? Y dije, ok, Señor, está bien. Ya, yo desde mañana, desde que llegue a la escuela bíblica y esté en la oficina de la iglesia, voy a obedecer. Y sí, para todo, hermano Luis, sí. O sea, cambié mi actitud. Ya no era de que, sabes, ¿por qué siempre yo, no? O sea, era cansado, imagínate, llegar a las 7 de la mañana a la escuela y salir a las 2, 3 de la tarde, dirigirte a la oficina de la iglesia y apoyar en lo que era necesario, pues se cansa, físicamente es cansado.
¿no? Y luego decir, apenas te vas a sentar y, hermano Luis, esto, ay, pues era de que no es aquí, ahorita, al ratito, no, es de que se está pidiendo, hay que hacerse. Y así era, ¿no? Pero ya mi actitud cambió, ya no era, ay, siempre conmigo, no me dejan ni descansar, voy llegando y ya están fregando otra vez, ¿no? Porque esa es la actitud que uno toma. Pero como ya Dios me había dicho, obedece, sí, y yo lo hacía, y todo empezó a cambiar, todo empezó a ser bendición. Que yo decía, es que nadie me pela, nadie me quiere, no esto, no el otro. Cuando yo empecé a obedecer a lo que Dios me dijo, ya era de que yo ya no buscaba nada, no esperaba nada de nadie. A veces llegaban los hermanos y me decían, hermano Luis, ¿ya cenaste? ¿Ya comiste? No, ven, te invito, vámonos. Cosa que no hicieron cuando yo estaba mal, cuando yo veía las cosas equivocadamente. Por eso Dios en su tiempo te exalta. Tú te humillas ante la poderosa mano del Señor y el Señor te exalta. Y como dice, aunque tengas que padecer un poco de tiempo, ¿por qué sufres? ¿Por qué padeces? Porque Dios está llevándote a ese punto de quiebre, donde tú vas a entender, ya Señor, lo que tú quieras, yo ya no más, sino tú a partir de hoy. Y es cuando Dios empieza a hacer las cosas. Por eso Él mismo te va a perfeccionar, Él te va a afirmar, Él te va a fortalecer y Él te va a establecer. Que eso debe buscar cada uno de nosotros. Pero primeramente, ¿qué tienes que hacer? Humíllate ante la poderosa mano del Señor. No puedes y nunca le vas a ganar a Dios. Tenlo por entendido. A Dios nunca le vas a poder ganar. Mejor humíllate. Por eso vemos cómo Pablo hace referencia a esto, donde dice, él nos dice, el enemigo, tu adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar, al cual debes resistir como en la fe. El escudo de la fe, por eso es fundamental en la vida cristiana. Dice, cuando Pablo enumeró las armas espirituales en Efesios 6, hizo hincapié en la fe, diciendo, por sobre todo necesitamos que el escudo de la fe. Toma el escudo de la fe, y esta frase explica que necesitamos agregar o añadir el escudo de la fe a todas las demás piezas de la armadura de Dios. Es fundamental en la vida cristiana. ¿Por qué? ¿Cuáles son algunos de los atributos y beneficios espirituales de la fe? Dice que por la fe todo es posible, ¿sí o no? Cuando creemos, cuando tenemos fe, dice que todo es posible. También sabemos que el justo vivirá por la fe. Y podemos mencionar muchas otras cosas acerca de lo que la palabra nos habla acerca de la fe. Por eso debemos de comenzar a comprender y valorar la importancia de la fe en nuestra vida. Quinto, dice el yelmo de la salvación. Vemos aquí en la manera en como Pablo lo menciona también, vemos que un soldado cuando ya estaba preparado, listo para la batalla, la coraza, el cinturón, el calzado, todo el escudo, al final que se ponía, el yelmo, el casco, ¿verdad? Con el que tenía que luchar. El yelmo de la salvación o el casco de la salvación, vemos que es fundamental para nosotros y que es la última pieza del armamento que el soldado se ponía. ¿Por qué? Porque vemos que un soldado podría tener toda la armadura, a excepción del casco, pero es un lugar vulnerable, ¿verdad? Imagínate que está el enemigo lanzando flechas y tú sin casco y dices, a ver, ¿dónde está el enemigo? ¿Quieres ver dónde está? Si no traes casco, la flecha inmediatamente te da en la cabeza, ¿verdad? Entonces, vemos que todo eso es fundamental. No sé si tú has ido a jugar gocha. Sí. Créeme que si no te pones casco, estarías en un gran aprieto, ¿sí?
pero los que han jugado gotcha y te han tocado las bolas, ¿sí? Créeme que es lo más sientes, ¡pum! ¡Ay! Es que bueno que traigo casco, porque si no, no la contarías, ¿verdad? Entonces, imagínate, hablando de un arma, una lanza, una flecha, una bala, imagínate, ¿no? Todo el daño que puede causar en tu mente, en tu cabeza, todo eso. Entonces vemos que el yelmo de la salvación, el casco de la salvación es fundamental y parte de la armadura, porque vemos como aquí Pablo afirma que debemos tomar el yelmo de la salvación, que de alguna u otra manera vemos que es una de las piezas fundamentales. ¿Por qué? Porque habla precisamente de que es nuestra protección para nuestra salvación. La salvación significa ser salvo, recibir libertad o ser rescatados de algo. Por eso vemos que si nosotros vemos que nuestra salvación la debemos cuidar con temor y temblor, precisamente tiene que estar bien puesta, bien cimentada en conocimiento de la verdad. ¿Para qué? Para que no caigamos en ningún engaño ni manipulación del enemigo. Por eso vemos que si tú estás ya con el yelmo de la salvación bien protegido con el escudo de la fe, cualquier engaño, cualquier cosa que pueda venir a ti, simplemente no lo aceptas, porque tú ya sabes dónde está cimentado. Está cimentado en el Evangelio, de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por eso todo cuenta en todo aquello que es parte de la armadura. Somos salvos, como dice en Romanos 5, 8 y 10, de la ira. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por él, seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, ¿de qué ira necesitamos ser salvos? De la ira que se viene para este mundo, para todos aquellos que han rechazado el mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos que la ira de Dios es ¿por qué? En contra del pecado. Debido a que todos hemos pecado, entonces todos tendríamos que enfrentar la pena de muerte, como dice la palabra en Romanos 6:23, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, gracias a Dios que por cuanto hemos creído, tenemos fe, estamos salvos de la ira de Dios, que es lo que se va a manifestar. Por eso es fundamental para nosotros. Y cuando tú llegas a entender todo esto acerca de lo que se viene, porque estamos preparándonos, qué bueno que Dios nos está dando el tiempo para estar preparados y estar firmes para lo que se viene. Antes de la ira, pues sabemos que la iglesia tiene que salir. Amén. Gracias a Dios que por causa de creer, tener la salvación, somos salvos de la ira. O sea que la tribulación no es para la iglesia. Amén. Y es ahí, por eso debemos estar firmes y creyendo. Y son tantas cosas que puede llevarte a tener ese gozo, esa paz acerca de lo que Dios ya tiene para todos nosotros. Porque y hay tantos beneficios que todo esto provee para nuestras vidas. En la manera en que nos estamos preparando, vemos que realmente es de gran bendición para nosotros. Por eso vemos que la salvación y vida eterna son dones, son regalos que Dios desea dar a todos los hombres. Pero, aunque Él quiere que ningún hombre perezca, ¿qué quiere Él? Que todos se arrepientan. Pero muchos no quieren arrepentirse. Muchos no quieren y no aceptan lo que Dios está proveyendo a través de su palabra. Prefieren seguir
viviendo en sus propios caminos, en sus propias creencias y apartándose y rechazando todo aquello que viene de parte de nuestro Dios. Por eso vemos en 1 de Timoteo 2, 3, 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero, ¿cuál es la realidad? Por cuanto muchos pecan y están apartados de Dios, la ira de Dios se va a manifestar por la vida de pecado que ellos llevan. Pero vemos cómo Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y también nos habla acerca de lo que es la espada del Espíritu. Y vemos que los primeros 5 elementos de la armadura de Dios son armas defensivas. O sea que son para defendernos, para estar luchando contra el enemigo. Y vemos entonces que la espada de ofensiva para atacar al enemigo es la espada del Espíritu, que en este caso, si Pablo hace referencia a la espada del Espíritu, que es fundamental para el ataque al enemigo, y vemos que en aquellos tiempos la espada que utilizaban los soldados romanos precisamente era una espada de doble filo. O sea, tú lo has leído en la palabra, en Hebreos dice la palabra que la palabra de Dios es como espada de doble filo, que penetra. Entonces, imagínate, Pablo hace referencia a la espada romana porque era una espada de doble filo y además puntiaguda. Por eso podía penetrar inclusive cualquier armadura que pudiera tener el enemigo. ¿Sí? O sea, era mortal. Realmente la espada que utilizaban los romanos en aquellos tiempos era mortal, porque era afilada en la punta para que pudiera penetrar cualquier tipo de armadura, y también era de doble filo. Esto quiere decir que si fallaban cuando hacían esto, pues de regreso. ¿Sí? Entonces, imagínate qué pocas probabilidades tenía el enemigo de librarla, ¿verdad? Se fallaba en la primera, pero ahí va la segunda, ¿sí? Por eso era una espada de doble filo. Y como Pablo y también en Hebreos nos dice por qué la espada de Dios es así, ¿verdad? Penetra hasta lo más profundo. Imagínate, si era capaz de perforar una coraza en la armadura del enemigo, cuanto más el cuerpo humano, ¿no? Dice hasta el tuétano, o sea que te partía todo, ¿sí? Te atravesaba todo, no importa qué parte del cuerpo penetrara, hasta el tuétano, dice la palabra, ¿sí? O sea, era con toda la intención de matarte, de acabar contigo. Entonces, todo esto es fundamental para nosotros. Dios no nos ha dejado así a la deriva y que estemos todo el tiempo temerosos. Claro que no podemos tener una espada de doble filo para atacar a cualquiera que... No, espiritualmente hablando sí, ¿verdad? Pero no vas a sacar la espada y querer matar a todo aquel que se pone en tu camino, solamente porque va en contra de tu creencia. Entonces, vemos que la espada es la palabra de Dios. Y Pablo define la espada del Espíritu, como ya lo vimos, ¿verdad? Donde realmente la palabra, la Biblia, es descrita como espada. Y el autor de Hebreos, como yo te mencionaba, como dice Hebreos 4, 12 y 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Imagínate, si ya la espada que utilizaban los soldados era mortal porque tenía doble filo, aquí Pablo, cuando hace referencia a la palabra de Dios, dice es viva y eficaz y más cortante. Imagínate, ¿qué puede ser más cortante ya a una espada que por lo mismo que ha sido creada con doble filo, era mortal? Dice, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, imagina todo lo que hace la palabra de Dios cuando la usamos, ¿sí? Todo lo que aquí dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, cuando hacemos esa comparación del fruto del Espíritu y la armadura de Dios, ¿cuál es el propósito? Que ambos elementos, tanto el fruto del Espíritu y la armadura, tienen la finalidad de fortalecer al creyente. El fruto, como ya vimos, en tu carácter, y pues la armadura, ya vimos, para proteger y para atacar al enemigo. Por eso vemos que el fruto del Espíritu destaca las cualidades internas y personales que deben manifestarse en la vida diaria. Sí, es ahí donde, en tu carácter es donde tú manifiestas que eres cristiano a los demás, siendo paciente, amoroso, gozoso, en paz, con mansedumbre, con templanza, etcétera, etcétera. Mientras que la armadura de Dios representa la defensa y protección contra el mal externo y las tentaciones. Tú puedes mirar a un soldado. De hecho, allá en la casa, en el fraccionamiento donde vivimos, hay muchos que son soldados, porque como está muy cerca a Santa Lucía, la base militar, hay soldados que han comprado casa ahí o rentan, y tú a veces los ves cuando están, yo creo, en su día libre, ahí con la familia, salen a comprar pan, etcétera, y tú los ves como un hombre cualquiera, ¿no? Sabes que son soldados por el corte de cabello y todo eso, pero, y a lo mejor no te impresiona, pues es cualquier persona como tú, como cualquier otro hombre, ¿no? Pero cuando tú los ves en uniforme, como que dan una impresión de respeto. A lo mejor ni lo volteo a ver, no vaya a ser que me vea de una manera, ¿no? Y piense que tengo intenciones de algo, porque impresiona. Cuando tú los ves en el uniforme, impresiona, ¿sí? Sus botas, el uniforme, el chaleco y todos los compartimentos donde llevan diferentes armas o accesorios de sus armas, realmente imponen, ¿verdad? O cuando tú los ves que van ahí, están en un retén con sus armas largas, o simplemente aquellos que están en el banco, tú velos con sus armas largas y todo, pues imponen, ¿verdad? Si a lo mejor ni me acerco, no se les vaya a salir un tiro por aquí, pero porque realmente de eso se trata, ¿sí? Impresionar, que cualquiera que lo vea, uno se desiste de lo malo que puede hacer en ese momento, ¿sí? Entonces, imagínate un cristiano, ¿qué tiene que pasar en la vida de un cristiano cuando estás en el mundo? Tú debes de impresionar al mundo, causarles ese temor. Si sabes qué, con ni te metas. ¿Por qué? Porque como yo te decía, puedes parecer cualquier persona común y corriente, pero cuando estás en toda la armadura, realmente impresionas a los demás. La gente no va a querer meterse contigo, ¿sí? No es de lo grandote y lo fuerte que puedas estar, sino simplemente por carácter. ¿Sabes qué? No. Esta persona es diferente, y eso es lo que uno tiene que manifestar en este mundo, ¿sí? Tú no tienes que decir, soy cristiano y yo conmigo nadie se mete, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Sí? Entonces no se trata de eso, simplemente sé humilde, recuerda que Dios te va a exaltar, ¿sí? Entonces tú no tienes que pedir nada, buscar nada, el Señor te lo da, porque la gente percibe que tú eres diferente, impresionas a la gente con tu carácter, sin decir nada, sin protestar, simplemente eres quien eres gracias a Dios. Si no tienes que ponerte a decir, a ver, ya apúrate, ya, ¿qué estoy esperando aquí?
no muestres impaciencia, no seas grosero, simplemente no exijas nada, porque en el Señor no te falta nada. Amén. Así que en Él nada nos faltará. ¿Sí? Entonces, simplemente la armadura de Dios y el fruto del Espíritu nos ayudan a hacer lo que Dios quiere que seamos en este mundo. Debemos de impresionar al mundo con lo que el Señor nos ha dado. Por eso que mientras que la armadura de Dios representa la defensa y protección contra el mal, tanto externo y de toda tentación que pueda venir a nuestras vidas, vemos que en lo interno contra lo externo, que es el fruto es lo interno y la armadura es lo externo. Vemos que el fruto del Espíritu se enfoca en la transformación interna del carácter cristiano. Y la armadura de Dios se centra en la protección externa necesaria para enfrentar las adversidades y ataques espirituales. Hablamos de desarrollo y equipamiento. Cuando tú vienes a la iglesia, eres equipado, como dice también Efesios. Si eres equipado para que puedas estar siempre protegido, luchando en contra de toda adversidad que se presenta en nuestras vidas, tanto en lo natural como en lo espiritual. Por eso vemos que la armadura de Dios es algo que el creyente debe ponerse activamente para estar listo en todo momento para la batalla espiritual, porque tú no sabes en qué momento el enemigo está alrededor tuyo buscando con qué atacarte y que pueda hacerte caer. Vemos que la armadura de Dios es ponérsela y estar siempre activo. Estos conceptos se complementan, tanto el fruto del Espíritu como la armadura de Dios en la vida del creyente, equipándote para que puedas vivir la vida de victoria que Dios tiene para nosotros. No es lo mismo decir, a todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o soy más que vencedor en Cristo. Claro, conoces la palabra, pero muchas veces carece de significado en nuestra vida, porque una cosa es que sepas que la palabra de Dios dice eso y realmente nunca tener la armadura como dice la palabra. Simplemente hay muchas cosas que debemos de desarrollar en nuestras vidas. De hecho, de decir que soy hombre de fe, pues necesito desarrollarlo a través de todo esto que aprendemos a través de la palabra. Por eso es fundamental. Inclusive cada uno de nosotros, especialmente los que estamos en el ministerio, debemos estar conscientes de todo esto. El grupo de alabanza simplemente tiene que aprender que estamos para hacer guerra, estar luchando contra toda adversidad, tanto del mundo como y estar conscientes del enemigo. No todo es color de rosa, no todo es, ay, qué bonito es estar con Dios, ay, me siento a gusto. No, hay que estar siempre listos para la batalla, y eso es algo que debe de definir a la iglesia. ¿Sí? El grupo de alabanza no nada más porque toca bonito o canta bonito, es estar haciendo guerra, es estar luchando, es estar empujando constantemente todo engaño, toda maquinación del espíritu. ¿Por qué? Porque ahí es donde manifestamos que verdaderamente somos la iglesia del Señor. Estamos en tiempos difíciles. Grupos cristianos se están levantando por todos lados y créeme que están imponiendo cosas muy sutiles para que tú te sientas a gusto. Te dan más un espectáculo que realmente edificar tu vida espiritual, que te sientas bien. Grupos para jóvenes, también tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque estás ahí para aprender acerca de Dios, no para ir y conseguir pareja o sentirte bien con otros jóvenes de tu edad. Estás para ser preparado, para estar luchando constantemente. Amén. Tenemos que luchar y luchar y luchar, nunca bajar la guardia.
¿sí? Imagínate que nos quitáramos la armadura. Llegando ahorita a la casa, todos nos quitamos la armadura. Estamos expuestos a cualquier ataque del enemigo, ¿verdad? Hasta el enemigo va a saber. Llegando ahorita a la casa, se quita la armadura y es cuando podemos ir en contra de él, en contra de ella. Tenemos que estar siempre preparados, siempre cargando con nuestros instrumentos de batalla, para que si el enemigo se presenta, podamos contrarrestar todo ello. Entonces, tenemos que llegar a ese punto, a ese entendimiento de que somos una iglesia que valora lo que Dios está haciendo por su iglesia, y tenemos que hacer guerra espiritual. Como dice un cántico, golpes de espada es la alabanza, ¿sí? Tenemos que llegar y hacer guerra espiritual, recordarle al enemigo quién es la iglesia y para qué está la iglesia, para ir en contra de todo engaño y de toda artimaña del enemigo, ¿sí? No nada más y recordar que Dios es más que amor y más que bondadoso. Él es el Dios todopoderoso. Amén. El Dios que pelea por nosotros. Lo que no podemos lograr en nuestras fuerzas, en Dios todo es posible. Amén. Así que, hermanos, no bajemos la guardia. No nos estaremos viendo, pero sí estamos preparados. No te quites tu armadura, y si no te la habías puesto, estrénala. Es tiempo de empezar a estrenar la armadura de Dios, porque los tiempos son complicados y son difíciles, y más cuando tenemos que hacerlo por nuestra cuenta. Amén. Pero recuerda, no estás solo. Puedes pedirle a un hermano, una hermana que vaya y pelee contigo para tener siempre la victoria. Amén. Vamos a orar y vamos a dejar que el Señor siga obrando en nuestras vidas. Aleluya, Señor. Padre Santo, bendito Dios, en esta mañana agradecemos este tiempo. Gracias, Dios eterno, por tu palabra. Sabemos que en ti nuestra vida está guardada, Señor. Qué mejor cosa y qué mayor bendición que esperemos siempre que tú estés de nuestro lado, Señor. Oramos, Padre, porque estés quitando todo aquello, Señor mío, que ha impedido ser quien debemos ser para este mundo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, porque estemos siempre listos, preparándonos en todo momento para la batalla, Señor, sabiendo, Dios, que el enemigo tiene que huir cuando levantamos nuestra voz, cuando declaramos que el Dios todopoderoso, el Dios creador de todas las cosas, está de nuestro lado, Señor. Hoy queremos, Padre, enfrentar todo lo malo que pueda levantarse en contra nuestra, en tu poder, Señor mío. Que nuestro escudo de la fe esté arriba, Señor eterno. Que estemos ceñidos con la verdad. Que estemos calzados, bendito Padre, con el evangelio de la paz, con tu verdad, Padre, en este mundo, Señor. Queremos estar sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Queremos ser hombres y mujeres prudentes, que están afirmando sus vidas sobre la roca y no sobre la arena, Señor eterno, para que todo aquello que se levante, aún así, bendito Dios, sea fuerte, no nos derribe, porque hemos sido prudentes y sabios en edificar en ti, Padre Santo. Doy gracias por la vida de mis hermanos, aún los que no pudieron estar el día de hoy. Pido tu bendición y tu protección para sus vidas. Oramos en el nombre de Jesús, porque estemos en todo momento preparándonos y estar firmes, bendito Dios, para todo ataque y toda acechanza del diablo. Señor, bendecimos tu nombre y declaramos cuán grande y poderoso eres tú, Señor eterno. Aleluya, Señor. Puedes bendecir a tu hermano, a tu hermana, y pues recuerda que nos vemos a inicios ya del próximo año. Bendiciones.